Buenas, ¿cómo estás, Cabrera? Buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio. Solamente es el momento has ingresado tú, Cabrera. Hoy día nos toca hablar lo referente a cinesioterapia en piscina terapéutica, ¿no? Lo referente a los ejercicios que se pueden realizar dentro del agua, ¿no? Como medio de tratamiento terapéutico, ¿no? Muy bien. Voy a poner un video como introducción a la clase, ¿sí? A ver, si prestas atención. En los balnearios es el agua. El agua, por sus propiedades físicas, tiene distintos principios, como es el principio de flotación, la resistencia hidrodinámica, la fuerza de cohesión de sus partículas, y eso permite a los pacientes realizar movimientos que en seco son imposibles de realizar. Además, el tratamiento en el agua ofrece un trabajo en los tres planos del espacio. Otra de las diferencias que nos ofrece el trabajo en sala o en cabina. Con el paciente, la sesión empieza ya desde que nos metemos en el agua, que comienza con un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Lo que es el calentamiento, pues se puede trabajar la marcha, que en función de dónde se coloque el fisioterapeuta, puede asistir o resistir el movimiento. Otra de las partes del calentamiento pueden ser los estiramientos y simplemente que el paciente pues, que tenga una toma de contacto en el agua. La parte principal consistiría en los objetivos que nos planteamos con el paciente, bien sea pues, de movilidad, bien sea de resistencia, bien sea de coordinación y equilibrio incluso. Y una parte final ya sería pues la vuelta a la calma, en el que se realiza pues una relajación, unos movimientos, estiramientos, para que bueno, el paciente pues vuelva despacito a la calma, a la normalidad. Una sesión de fisioterapia puede durar entre media hora, 45 minutos, siempre y cuando pues no exista ninguna contraindicación, que también las hay, como puede ser, por ejemplo, pues incontinencia de esfínteres, un paciente que no esté estable o simplemente pues hipertensión no controlada o cualquier tipo de infección. Los pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento son muy diversos, desde pacientes con procesos oncológicos, siempre y cuando pues, estén estables, lo que he comentado, y también pues, pacientes de cualquier tipo de afección, accidente de tráfico, pacientes con procesos neurológicos, traumatismos, procesos reumáticos. Son muchos los pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento. Es por ello que les animo a probar sesiones de hidroterapia, de fisioterapia acuática, con profesionales cualificados, y también aprovecho para animar a aquellos compañeros fisioterapeutas bueno, pues que se formen en esta disciplina que necesitamos ser cada vez más y evidenciar lo que hacemos. Cabrera, ¿estás ahí? Sí, profesora, acá estoy. A ver, Cabrera, ¿qué opinión te merece el video, por favor? Bueno, lo que he entendido es que es bueno para lo que es para hacer la marcha, estiramientos, pero también hay contraindicaciones,
se tiene que saber si la persona tiene algún tipo de enfermedad o algo. Claro, ¿no? Si bien es cierto, el agua nos es muy beneficioso para cualquier patología, puesto que por las propiedades que presenta el agua, nos ayuda mucho para la parte rehabilitadora, ¿no? Pero como tú también mencionas, hay que tener a veces precauciones, dependiendo pues con qué pacientes que querramos trabajar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿ya? Primero, antes que nada, tenemos que entender, pues, qué es una terapia en piscina, ¿no? La terapia en piscina va a combinar la temperatura del agua y las fuerzas físicas de la inmersión con los ejercicios terapéuticos. Se utiliza fundamentalmente cuando se precisa la ejecución de ejercicios asistidos o resistidos de las extremidades, ¿no? Esto quiere decir que va a depender que nosotros podamos realizar movimientos o ejercicios al paciente o simplemente dirigirlo, ¿no? Es decir, pedirle al paciente que él por sí solo realice cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Desde lo más sencillo como es una flexión de hombro, ¿no? O elevar el brazo para decírselo como ejecución al paciente, hasta el momento en que nosotros mismos lo movilizamos, ¿no? Un ejercicio activo como un ejercicio de repente pasivo. También están los asistidos, ¿no? Que hasta cierto punto el paciente realiza y de ahí nosotros completamos el movimiento, ¿verdad? Esto de aquí va a ayudarnos el hecho de que el paciente esté en el agua y realiza ahí sus actividades o ejercicios, va a disminuir la carga en las articulaciones de nuestro paciente, ¿no? Y también en la musculatura. Por eso ahí el beneficio de poder trabajar con agua, ¿no? Porque va a disminuir la carga a las articulaciones y a los músculos. Cuando estamos en inmersión, también podemos trabajar lo que es la marcha, es decir, reeducar al paciente. Y como vimos en el video, también trabajamos equilibrio, coordinación, estabilidad, fortalecimiento, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que también, aparte de trabajar la fuerza muscular, también nos ayuda a consolidar, ¿no? La consolidación ósea de repente de algunas partes que aún no están completas, ¿sí? La terapia en piscina, al igual que en otros medios hidroterapéuticos, se utiliza integrada dentro de un programa. ¿Ya? Tenemos que tener un programa para poder manejarlo y brindárselo a nuestro paciente. Por eso es un programa terapéutico rehabilitador. La inmersión en sí no es un fin, sino más bien una etapa que nos va a permitir ayudar un poco más al paciente a que él pueda liberarse poco a poco en un medio acuático, para que después de hacerlo, ¿no? O que después que salga de la piscina, salga del agua, el paciente se siente un poco más suelto, se siente con flexibilidad, ¿no? Porque a veces en el agua es mucho más fácil realizar un movimiento que estando en el suelo, ¿no? Y si digo suelo es porque me refiero o estar echado o en una camilla o sentado, ¿no? Es decir, fuera del agua. En el agua, por lo mismo que perdemos peso corporal, nos es más fácil realizar cualquier movimiento, que de repente estamos sentados o echados, se nos complica mucho. Entonces, ese es el trabajo, que el paciente se adapte y que el agua sea beneficioso para él, para que pueda ahí sí movilizar sus músculos, sus articulaciones, ¿no? Y que luego de esto, cuando ya el paciente lo realice, se le haga cómodo y fácil, salga al exterior, es decir, fuera del agua, fuera de la piscina, ¿no? Y lo haga pues con más libertad, con más soltura, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esto, que de repente ya conocen, que es el tanque de Hubbard, ¿no? El tanque de Hubbard, que es un tanque para poder realizar una terapia con el paciente en él, ¿no? En agua.
Este tratamiento es básicamente individual, ¿no? ¿Por qué digo individual? Porque dentro del tanque te permite ingresar un paciente, ¿no? Podemos ingresar un paciente a esta área de acá, ¿verdad? De repente tenemos un paciente que vamos a echarlo acá en esta especie de camilla, ¿cierto? Y vamos a realizar diferentes movimientos. Obviamente esto está con agua, ¿verdad? Y de repente vamos a pedir al paciente que lleve el brazo a una flexión, ¿no? Extensión, flexión, extensión, igual flexión y extensión de cadera, y así sucesivamente para ir trabajando los diferentes segmentos articulares. Ahora, este tanque es grande, permite que el paciente ingrese por completo, ¿no? No va a permitir que esto, por lo mismo que es espacioso este tipo de tanque, pueda mover las cuatro extremidades del paciente, ¿no? Vuelvo a repetir, es para un tratamiento individual, se ingresa el cuerpo por completo, es decir, permite la inmersión completa de todo el cuerpo y también algo muy característico de esta especie de tanque, ¿no? Que se llama Hubbard, ¿no? O también considerado de trébol, ¿no? Ya que tiene, o también de mariposa, ¿no? Por la forma muy característica que tiene. Oye, creo que todos sabemos que es un tanque de Hubbard, de qué está hecho, qué contiene, ¿verdad? Muy bien. Entonces es una manera de poder realizar en ello cinesioterapia, ¿no? En agua. ¿Qué más? Tenemos las piscinas colectivas o de movilización, ¿no? Estas piscinas dice que por lo menos deben tener 3 metros cuadrados, ¿no? Para una persona, ¿no? O sea, para que pueda la persona en esos 3 metros puede desplazarse o hacer alguna actividad, ¿no? Su profundidad también debe ser aproximadamente entre 0,9 y 1 o 1,5 metros, ¿no? Para que le permita poder al paciente realizar ejercicios como la marcha. Y de longitud también 3 metros, ¿no? O sea, es suficiente espacio para que una persona pueda al menos poder movilizarse y realizar ciertas movilizaciones, ¿ok? Cuando llamamos piscinas colectivas es porque es el mismo nombre que nos hace referencia a que puede haber entre 4 o 6 pacientes a la vez en ella, ¿no? Por lo tanto, se necesita una piscina de 4 a 7 metros de largo, ¿no? Como también de ancho, ¿no? O sea, que te permita dar un espacio suficiente para cada persona, para que no estemos todos pegaditos y de repente realizar un ejercicio, te estás chocando con el otro paciente, ¿no? Como muestra la imagen, ¿no? Está tanto el paciente como el fisioterapeuta realizando la actividad, ¿no? Una piscina lo suficientemente amplia que va a permitir, claro, el ingreso de una sola persona, ¿sí? Pero también hasta de 6, ¿ok? Hasta de 6 personas. ¿Cuáles son las características básicas que debemos de saber sobre las piscinas que nos van a servir para poder dar un tratamiento? Pues que ellas tienen una forma rectangular, ¿no? Una forma rectangular, parcialmente enterrada, con una pared exterior cuya parte superior será plana para permitir emplazar aparatos auxiliares, es decir, colocar de repente alguna herramienta que se necesite durante la terapia con nuestro paciente. Rectangulares, en su gran mayoría lo son así, ¿cierto? La pared, pues le va a permitir una pared externa donde quizás podamos colocar perdón, algún instrumento, como puede ser un flotador, una pesa, una valla, no sé, que queramos utilizar de repente durante la sesión de terapia física de nuestro paciente. Su profundidad de 1,5 metros como fondo. Hay piscinas obviamente que son más grandes, ¿no? Con mayor profundidad, ¿no? Pero debemos de tener o considerar que debe haber al menos, pues, tipo un escalón
¿no? Para que el paciente pueda bajar directamente, una especie de escalera, pero para bajar a la piscina, ¿no? La accesibilidad también debemos de considerar, ¿no? Necesitamos que esa escalera por donde el paciente va a desplazarse para ingresar a la piscina y para bajar, ¿no? Debe tener rampas, baranda o quizás elevadores hidráulicos. Sí, hay piscinas que tienen elevadores, ¿no? Elevadores donde de repente vamos a bajar con el paciente que no puede caminar, lo bajamos en silla de ruedas, ¿no? O de repente barandales para que el paciente, es un paciente adulto mayor, se coja de ella y pueda bajar. No todos los pacientes pues se van a parar al borde y van a dar un salto, ¿no? Un clavado a ingresar al agua, ¿no? Debe haber un medio por donde van a acceder ellos. Y ese medio pues tiene que estar siempre, digamos, en las medidas necesarias para siempre proteger la integridad de nuestro paciente. ¿Ok? La seguridad, obviamente, como les repito, ¿no? La seguridad siempre hay que tener en cuenta cómo es el nivel del agua, que el agua esté clorificada, ¿no? Que esté limpia, que haya de repente una barra donde se puedan apoyar los pacientes y realizar una actividad física, ¿no? Tipo esas barandas o barras que ponemos en los baños o en las duchas para que el paciente se coja, ¿no? Igual, para que en el momento de hacer la terapia en la piscina, el paciente también tenga de dónde cogerse, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener en cuenta que también hay accesorios, como les había comentado, ¿no? Unos accesorios, pero ojo, hay accesorios que nos van a aumentar la flotabilidad, ¿no? Como son los flotadores, ¿verdad? Por ejemplo, flotadores de tipo cervical, ¿no? Se dan cuenta, van hacia la zona cervical. Pues, flotadores cervicales, los flotadores que nos colocamos alrededor del brazo, ¿no? Esto lo vemos a veces en niños. Los flotadores que son así en forma de tiras largas o las clásicas tablas para flotar, ¿no? Entonces son algunos accesorios que podemos utilizar, ¿no? En las piscinas para nuestro tratamiento con nuestros pacientes. Pero ojo, estos tipos de accesorios nos van a permitir aumentar la flotabilidad. Ojo, aumentan la flotabilidad. Pero también contamos con los que nos generan resistencia, ¿no? Hay accesorios que generan resistencia por su flotabilidad que también tienen, como son las aletas, ¿no? Las manoplas, ¿no? Para mano, para pie, manoplas, pesas, ¿no? Son accesorios que nos van a generar resistencia durante el trabajo que vamos a hacer con nuestro paciente. Si ya de por sí el agua también nos genera una resistencia, por eso es que tonificamos nuestros músculos, el agregar un accesorio a ello, ¿no? Nos va a dar o nos va a producir más resistencia, entonces, ¿no? Es como decir una doble resistencia, ¿no? La resistencia que tengo porque el agua me ejerce y la otra porque estoy teniendo un accesorio. De repente, como la imagen muestra, ¿no? Si de por sí, imaginemos como primer ejercicio, la paciente sin pesa, ¿no? Y le pido que flexione y extiende el brazo, ¿no? En este caso, al llevar el brazo a extensión es como que está jalando el agua, ¿no? O empujándola hacia atrás, por así decirlo, ¿no? Ya genera una resistencia, pero al colocarle esas mancuerdas o esas pesas en mano y decirle que haga el mismo ejercicio, ya es una resistencia un poco mayor, ¿no? Una, la del agua, y dos, las que pues estoy poniendo en su mano, que son las pesas en este caso. Tenemos que más las piscinas de marcha, es decir, piscinas
sumamente más amplias que son utilizadas para poder reentrenar o reeducar la marcha de nuestros pacientes, ¿no? Piscinas en donde la inmersión es un poco más decreciente, es decir, el suelo va a estar escalonado con peldaños de profundidad decreciente, ¿no? Como tipo una escalera o esas piscinas que a veces ingresamos y nos cubren hasta la rodilla, seguimos ingresando, va avanzando un poco más, ya nos cubrió el agua hasta la cintura y vamos, ¿no? A la parte más profunda, es otro peldaño, por ejemplo, ¿no? Que ya el agua nos está llegando alrededor, pues, del cuello, imaginemos, ¿no? Entonces, ese tipo de piscinas nos va a permitir trabajar marcha en nuestros pacientes, ¿no? Marcha en nuestros pacientes, aparte de la profundidad que tiene, ¿no? Y los escalones que va a tener también para poder ingresar a ello, ¿no? Eso nos va, junto con otras cositas más, otros accesorios más, podemos trabajar marcha. Ojo, que hay piscinas que también cuentan con trotadoras, caminadoras, ¿verdad? Entonces, eso también son especiales para poder reeducar la marcha. Y las piscinas de natación, ¿no? En sí, todas las piscinas pues serían, ¿cómo les explico yo, no? Dirán ustedes iguales, ¿no? Sino que están adaptadas con las herramientas y accesorios necesarios para poder, pues, que nuestro paciente, pueda realizar sus ejercicios que requieran, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá, que es una piscina de natación, tiene diferentes carriles, ¿no? Pero de repente no es especializada para hacer terapia física, pero sí se puede, ¿no? Se le adapta esta escalera, ¿no? O para que el paciente pueda deslizarse por ahí, ya tiene las barandas laterales, hay que poner unos peldaños más gruesos, ¿no? Y o si no, esas escaleras tipo ascensor se pueden colocar a un costado acá y desciende el paciente, ¿no? Tiene de repente una barra hacia una zona y el paciente puede realizar sus ejercicios. Simplemente en este pequeño carril, el paciente puede realizar sus ejercicios, ¿no? O de repente con deportistas también lo podemos realizar, ¿verdad? Entonces, las piscinas de natación obviamente son para nadar, ¿no? Las podemos utilizar para terapias con personas deportistas, ¿cierto? Pero son adaptables, ¿no? No quiere decir que necesites una piscina especial para hacer fisioterapia, ¿no? Sino que aquí también lo podemos realizar. La misma natación es un ejercicio, ¿no? Es una especie de terapia también, porque movilizamos todos nuestros músculos y articulaciones, ¿ok? A ver, ahora, ya que conocemos las piscinas o los tipos de lugares donde podemos hacer terapia con nuestro paciente, ¿no? Tenemos que también conocer las técnicas. Las técnicas de hidrocinioterapia, ¿no? Las técnicas de cinesioterapia en agua, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas nos van a poder permitir, ¿no? Tener las indicaciones o el esquema para poder realizar nuestro tratamiento con el paciente. Pero para ello, nosotros antes de realizar cualquier especie de ejercicio en inmersión, cuando se refieren a inmersión, es porque nuestro paciente va a estar dentro del agua, ¿verdad? Va a estar dentro del agua, va a estar sumergido, por así decirlo, ¿no? A una altura, pues, donde el agua llegue, pues, casi completamente todo el cuerpo, ¿no? La mayor parte, pues, por debajo de la cabeza para que pueda respirar, ¿no? Pero el paciente tiene que estar completamente en el agua sumergido, ¿no? Ahora, esa parte de inmersión como ejercicio se puede realizar. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes en un primer momento tienen que acostumbrarse, tienen que adaptarse, ¿verdad? No a todos les es fácil
ingresar a una piscina. Algunos por temor, porque de repente no saben nadar y tendrán miedo a ahogarse, resbalarse, caer y qué hacer, porque de repente son adultos mayores y también hay sus riesgos, ¿no? O porque de repente son más chicos, son niños y tienen miedo, papás también tienen miedo, ¿no? O simplemente que no les gusta entrar a una piscina, ¿no? O que les cuesta, o adaptarse a eso, ¿no? Por eso la primera fase es simplemente ingresar con nuestro paciente al agua y ir de a poco, pues, ¿no? Para que el paciente se vaya acostumbrando a que su cuerpo también se acostumbre a ello, ¿ok? ¿Qué más? Ay, a ver mi batería. Eh, si en esta fase previa, donde se pierde el miedo al agua, es imposible obtener relajación muscular, porque la hidrocinociterapia no nos sería útil. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si tenemos un paciente con temor, con miedo de ingresar al agua, tenso, obviamente sus músculos se van a poner más rígidos, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que el agua, ¿no? Lo suelte, haga que nuestros músculos estén más sueltos. Y si nuestro paciente pues está tenso, lo que le va a limitar es realizar una buena terapia, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener un paciente en el agua tenso, preocupado, sus músculos rígidos, perdón, más tenso él? No va a poder realizar pues un ejercicio de la manera más suelta como nosotros lo queremos para obtener ese objetivo que estamos anhelando. Por eso, si no existiera esta fase de acostumbramiento o adaptamiento al agua, pues el hacer ejercicios ahí no tendría nada de sentido. ¿Ok? En hidrocinociterapia el cuerpo adquiere calor, y no solo a través del agua, sino también de todos los músculos que se contraen al realizar ejercicio. Obviamente, el, el calor del mismo organismo al poder realizar una actividad física, ¿no? Nuestra temperatura va subiendo por algo que sudamos, ¿verdad? Cuando corremos o hacemos ejercicio, nuestra temperatura corporal se incrementa, ¿ya? Nuestros músculos también pues se empiezan a contraer para poder trabajar y luego se relajan. Entonces, el trabajar con agua, ¿no? No solamente hay el beneficio que va a dar el agua, sino el beneficio también que genera nuestro propio organismo al estar en actividad o en movimiento, ¿no? Bien. Cuando un paciente ingresa al agua, en un primer momento sus vasos cutáneos se van a contraer momentáneamente y tiene lugar a un aumento de la resistencia periférica y de la presión sanguínea. Entonces, cuando un paciente ingresa al agua, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel fisiológico en su cuerpo? Es que los vasos se van a contraer, ¿no? Sus vasos se contraen. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Que las arteriolas se dilatan, lo cual hace disminuir la resistencia periférica y la presión sanguínea. Mientras que cuando recién nos sumergimos en el agua o ingresamos, aumenta, mire, aumenta la resistencia periférica y la presión sanguínea. Por lo contrario, después de un tiempito, ¿no? O después de pasado, no sé yo, 5 o 10 minutos, cuando ya pasó, se van a dilatar y esta resistencia disminuye. Esto que va a ocasionar este juego de que se contrae, se dilata, contrae y dilata, lo que va a producir es que va a mejorar el gasto cardíaco y aumentando así la circulación de retorno, ¿no? El retorno sanguíneo. Es por ello que si por ahí han escuchado o a ustedes mismos de repente, ¿no? Uy, no, se enferma, es asmático, dice, tiene asma, sufre de asma tu niño.
¿no? Doctor, ¿y qué puedo hacer? Haz que naden, llévalo a nadar, ¿no? No es lo que nos dicen cuando tenemos problemas tipo de asma o así. En niños, haz lo que nade. Y es por esta razón, ¿no? Pues por esta razón. Cosa que así va a ir aumentando la demanda de oxígeno y la producción del dióxido de carbono. Y eso es lo que necesitamos para que nuestros pulmones se fortalezcan, ¿no? Entonces, todo ello es muy beneficioso, miren, no solamente como para los músculos, sino también para los órganos, en este caso el pulmón, porque va a generar, va a producir mayor trabajo ventilatorio, ¿no? Mayor trabajo ventilatorio. También la hidroxinesioterapia presenta ciertos efectos terapéuticos, ¿no? Dentro de ellos, el más resaltante es a nivel músculo esquelético, ¿no? Músculo esquelético. ¿Qué quiere decir esto? Y si tenemos músculos débiles, el hacer la sinusoterapia en agua en la piscina los va a fortalecer. ¿Qué más? Nos va a permitir desarrollar la potencia de la resistencia de manera que el músculo no se fatigue o bien que se produzca con la menor rapidez. Es decir, vamos a potenciar a